Sergio Guilly, él es presidente de la ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva. Él es autor de Hombre Nuevo, Mujer Nueva, un ensayo sobre la transformación revolucionaria de la personalidad. Marxismo, caos, complejidad psicológica. Bien, Sergio, bienvenido al programa. Bueno, un orgullo para mí estar en tu programa, Juan. Según su saber, desde el punto de vista sociológico, ¿cuál cree que son los problemas de la sociedad acá en la Argentina específicamente? Bueno, aquí en Argentina, por supuesto que el principal problema es que tenemos en estos momentos un modelo de hambre y entrega que está destruyendo las condiciones de vida de los trabajadores, ¿no? Desde ya que tenemos enormes dificultades producto de esto, que tiene que ver con, bueno, falta de trabajo, la gente que está trabajando en sobreempleo, es decir, 12, 14 horas, y que no llega a fin de mes, y que, bueno, entonces las familias se van disgregando, existen dificultades para poder integrar, para poder criar a los hijos son criados por la calle, entonces, y ahí es donde empiezan muchas veces las adicciones, ¿no? Entonces, estamos viendo también en la adolescencia crisis de suicidabilidad, actos para suicidas, como por ejemplo cortarse los brazos, bueno, depresiones, ansiedad, soledad, sobre todo, digamos, son elementos que van afectando al ser humano, ¿no? Que se ve compelido a tener que trabajar 12, 14 horas para poder armar un salario básico para poder seguir sobreviviendo. Entonces, esto se da mientras en Argentina hay grandes ganadores, mientras en Argentina hay gente que está realmente llevándose mucho dinero, Vaca Muerta ha duplicado su producción, pero el pueblo no ve absolutamente nada de eso, ¿sí? Sino que lo que vive es cada día una política de ajuste más brutal. Perfecto, eso es lo que yo también veo y siento, ¿no? Porque también estamos inmersos y vivimos en esta sociedad y tenemos que estar también atentos a lo que pasa. Y entonces usted dice que también me preocupa la falta de trabajo, la disgregación de la familia, dijo usted. ¿Y cómo cree que se puede corregir estos problemas, Sergio? Es fundamental, en principio, que en el tiempo que tenemos nos organicemos, que en el tiempo que tenemos podamos construir organización popular, sea la que sea, porque la soledad y las dificultades que tenemos en soledad son mucho más difíciles de abordar, hasta psicológicamente, ¿no? No solamente materialmente. Pero bueno, hay que empezar a organizarse por abajo, porque bueno, la dirigencia política del campo nacional y popular, yo creo que en estos momentos ha llegado hasta un punto. Y bueno, le han puesto ahora la vara más alta, ¿no? Es decir, ahora si querés hacer una política de redistribución del ingreso, vas a tener que tomar una posición acerca del pago al Fondo Monetario Internacional, vas a tener que afrontar juicios como debido, que lo han puesto preso. Es decir, el sistema ha dicho, bueno, acá o se hace política de ajuste o vas preso, ¿no? Entonces, esas dificultades solo se pueden dar vuelta si hay una organización popular que se ponga al frente y que realmente marque los tiempos de la política. Y bueno, y eso es lo que se necesita, un movimiento popular realmente fortalecido, ¿no? Y que pueda empezar a cambiar esta correlación de fuerza con la lucha en las calles, porque ahí es donde tenemos que empezar a abrir una nueva correlación de fuerza, Juan. Yo creo que en toda Latinoamérica está pasando que los movimientos populares y nacionales tienen momentos de fortalecimiento, momentos de disgregación. Bueno, y ahí el pueblo es el que tiene que manejar el fiel de la balanza para que los sectores progresistas sean los que se impongan en estos movimientos nacionales y populares, ¿no? Cuando dice hay que organizarse, un ciudadano común que está en su vida propia, que no entiende de política más que de su vida personal, ¿cómo tendría que organizarse? ¿Conoce las redes tal vez alguna organización social como de su sindicato o organización política? ¿Cómo tendría que organizarse una persona común? Bien, eso depende de cada uno y seguramente yo no puedo decirle, bueno, tenés que hacer esto o aquello, ¿no? Pero se me ocurre que hay organizaciones con más perfil político, organizaciones con un perfil
político casi nulo, hay clubes de jubilados, hay organizaciones de sociedad de fomento, hay organizaciones barriales, hay clubes culturales, ¿no? Me imagino que la colectividad boliviana tiene sus organizaciones. Bueno, seguramente llevarnos bien con el vecino es algo complicado, llevarnos bien con el compañero es algo complicado, y la televisión y las redes sociales siempre van a ser mucho más amables que eso, pero esas no son reales, y estar con los compañeros sí es algo real. Entonces, digamos, de acuerdo a la preferencia de cada uno, tratar de estar en algún grupo, ¿sí?, que nos permita salir del encierro que nos impone la televisión y las redes, ¿no? Y hacerlo en el lugar donde uno más cómodo se sienta. Por supuesto que más allá de todo esto, hay organizaciones que tienen un perfil político, y acá hay que ver que acá el tema central es el poder, ¿no? Porque si uno consigue una reforma de un gobierno que tiene en mente destruir los salarios, bueno, lo que va a pasar es que la reforma positiva te la van a dar, pero para seguir gobernando. Es decir, la lucha por el poder, la lucha por quién tiene el gobierno en determinado momento en este país es fundamental, lo cual no quita que esas organizaciones políticas tienen que tejer toda una red con las organizaciones sociales. Pero cada uno, cada ciudadano, cada ciudadana, tiene que definir de acuerdo a sus preferencias, y sí, pensar que en soledad todo esto va a ser más terrible, ¿no? Y que junto con otros, junto con otras, bueno, la solidaridad, los merenderos, en fin, hay toda una red vasta de organizaciones en los cuales uno puede participar, uno puede sentir que su vida tiene más sentido que ir a trabajar 24 horas al día, o 14 horas al día, 16 horas al día, y que puede empezar a darle un sentido también a la vida, que trascienda lo que es lo meramente individual. Perfecto, sentir empatía más que todo. Ahora le saco de este tema social, me encantaría saber de su voz qué es el imperialismo, porque se escucha mucho en todos los medios o de dirigentes la palabra imperialismo, y el común de la gente pues no comprende muy bien, sobreentiende, pero ¿qué es el imperialismo, Sergio? Bueno, el imperialismo es una relación de poder, ¿sí? Es decir, Estados Unidos en la década del 50, más o menos cuando termina la Segunda Guerra Mundial, llega a tener la mitad del Producto Bruto Interno del mundo, y eso le dio un poder enorme. A la salida de la Segunda Guerra fue la potencia ganadora. Y entonces lo que ha hecho sobre nuestros países es, bueno, infiltrar nuestras sociedades con agentes en la política, con agentes en las Fuerzas Armadas, con agentes en los servicios de inteligencia. ¿Por qué? Porque según ellos, y desde 1823, con la doctrina Monroe, América para los americanos, es decir, ellos son los que se arrogan el derecho a tener el poder sobre nuestros países, sobre nuestras sociedades. Ese imperialismo, entonces, tiene una visión estratégica clara, que es el dominio del mundo. Ponete a pensar que la primera fuerza armada del planeta es la de Estados Unidos. Si juntás a las 4 o 5 fuerzas armadas que vienen después, no llegás a tener el nivel que tiene Estados Unidos. Y esas bases no las hacen para defender la libertad y para defender a los ciudadanos. Esas bases las hacen para dominar. Entonces, esas 750 bases hablan de una red mundial, ¿no?, donde vos rápidamente con un avión podés llegar a cualquier parte del mundo y bombardear y hacer desastres. Entonces, en el mundo, este poder militar que tiene el imperialismo lleva a que los pueblos del tercer mundo vivamos en el hambre, en la desesperación, por más que nuestros países son riquísimos en recursos. Argentina es un país que da 10 veces la producción de alimentos para su población, y sin embargo la gente en la calle está desesperada revolviendo los tachos de basura. Bueno, eso es político. El hambre en Argentina es política y tiene que ver con una política que bajan desde los Estados Unidos, que es el neoliberalismo para nuestros países, neoliberalismo que destruye las condiciones de vida de los pueblos para que no podamos resistir, ¿sí? La persecución de los gobiernos nacionales y populares a través de también los medios masivos de comunicación, que están infiltrados por este imperialismo también, y que nos hacen ver siempre con ojos bonitos a los norteamericanos y con ojos de desprecio a nuestros compatriotas.
Bueno, eso es el imperialismo, una relación de poder. Nosotros estamos en la zona geoestratégica de los Estados Unidos, y bueno, por eso también es importante que los pueblos del mundo nos unamos, Juan, y que los pueblos de Latinoamérica tengamos una mancomunión en este sentido. Y ahí quiero recordar que Evo Morales pudo venir a nuestro país, pudo recomponer su orgánica y bueno, y acabar con una dictadura que hubiera sido terrible, también gracias a que bueno, hubo solidaridad de este lado, ¿no? Y también ver en ese sentido la diferencia entre lo que es un gobierno nacional y popular débil, timorato, como fue el de Alberto Fernández, pero gobierno nacional y popular al fin, con un gobierno reaccionario de ultraderecha, ¿no? Como el de Javier Milei ahora, que directamente está viendo cómo intervenir en alguna de las guerritas que arma el imperialismo, precisamente. Entonces, el imperialismo está metido entre nosotros, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer es una gran batalla cultural para denunciarlo, para que la gente comprenda que las condiciones de vida en las que estamos no son naturales, sino que son políticamente estructuradas, y bueno, y empezar a construir una Latinoamérica libre, una Latinoamérica independiente que pueda industrializarse y que pueda ir subiendo, por lo tanto, en las condiciones de vida de sus trabajadores y de sus pueblos y de sus campesinos. Estamos hablando con Sergio Guilly, él es licenciado, presidente de la ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, autor de Hombre Nuevo, Mujer Nueva, un ensayo sobre la transformación revolucionaria de la personalidad, del marxismo, caos, complejidad, psicología. Bueno, otra pregunta, Sergio. En alguna de sus charlas escuché que las películas de Hollywood no son inocentes, que las películas tienen metas o mensajes subliminales, ocultos, que implantan en el subconsciente del que lo ve, ¿no? Nosotros vemos, o antes siempre fuimos pegados a las películas o las telenovelas. Y dígame para nuestros oyentes, ¿cuál sería el objetivo de esos mensajes subliminales? Y si puede usted también, alguno de esas películas, aclararnos cuáles son esos metamensajes o mensajes subliminales. Bueno, sí, es así, digo, ya de por sí, ¿no? El hecho de que nuestros ídolos, la gente que amamos, porque la gente termina amando, ¿no? Un actor que lo hizo divertirse y todas esas cosas, ¿no? Sean todos norteamericanos, rubiecitos, y bueno, y que nos muestren esa sociedad norteamericana, ¿no? Es un primer influjo, ¿no? Es como si todos vivieran, ¿viste esas casas que tienen esos patios con el césped cortadito y que los sábados a la mañana salen todos a cortar el césped, que parece un estilo de vida maravilloso? Digamos, bueno, eso ya es un primer mensaje, ¿no? Pero efectivamente, donde el objetivo es el dominio y el control sobre las poblaciones y generar una visión positiva de todo lo norteamericano como fuente de paz, libertad y racionalidad, y el resto del mundo como un lugar horrible, donde hay solamente terroristas, narcotraficantes, a donde los Estados Unidos tienen que ir a llevar la luz de la libertad y la democracia, ¿no? Esta es la matriz básica. Ahora, ellos trabajan mucho, Juan, sobre todo, ¿sabes qué? En las películas infantiles, o en los dibujitos infantiles. Vos fijate El Rey León, ¿no? Es una adaptación del Rey Lear de Shakespeare. Y El Rey León, bueno, tiene un mensaje subliminal muy claro. La primera canción es El Ciclo Sin Fin, la que empieza y termina la película, El Ciclo Sin Fin. Entonces, vos fíjate que es cuando presentan a Simba, el leoncito bebé que acaba de nacer, lo presentan ante toda la selva, y todos los animales le rinden pleitesía. Unos filmogramas más adelante, ves a Nala, la futura novia de Simba y a su mamá, bueno, muy contentos y tranquilos en la selva, comiendo una pata de una cebra que antes le había rendido pleitesía, claro, a este leoncito. Entonces, evidentemente, ahí te está diciendo algo, ¿no? Nosotros somos el imperio, que a nosotros nos tienen que aplaudir, nosotros igual nos los tenemos que comer a todos. Y eso está bien porque es el equilibrio y la balanza de que la selva funcione bien. Entonces vienen unas hienas, las hienas estaban en un país en un lugar donde los leoncitos no tenían que ir. Había osamentas de
de elefantes. Bueno, y estas hienas hablan en mexicano, ¿sí? Entonces, esas hienas van a la selva, dan como una especie de golpe de estado a través de Scar, el león malo, y se quedan con la selva. Y la selva se transforma en un caos oscuro, digamos, porque se habían venido estas hienas. Bueno, y ya estaba preparando a la juventud, a la niñez, para lo que están haciendo ahora, expulsando inmigrantes como los culpables de todos los malestares de Estados Unidos. Ya lo estaban preparando esa matriz y bueno, parece que les ha rendido frutos. Pero no solamente esto. ¿Sabes que hace unos días murió un sociólogo que se llamaba Matelar? Matelar, creo que era belga, con Ariel Dorfman, un chileno, en 1971, cuando ganaba la Unidad Popular, habían hecho un libro que se llamaba Para leer al Pato Donald. Y Para leer al Pato Donald mostraba lo siguiente, que todos los dibujitos, ¿no? Todas las tiras que antes, viste, las tiras se veían en una revista, del Pato Donald, de Mickey, todas las de Disney, tenían la misma trama. Resulta que había un ser malvado en algún lugar, que podía ser México, podía ser algún lugar árabe, podía ser algún lugar de África, simplemente lo que cambiaba era la vestimenta, ¿sí? Ellos llegaban, ahí había un malvado dictador que había que sacar. Y los pueblos eran tontos, entonces eran tan tontos que tenían que venir ellos, que eran norteamericanos, a sacarle a ese dictador. Y entonces después cuando se iban, todos los lugareños le agradecían a Mickey, a Pluto, a Goofy, a todos los personajes de Disney, haberlos salvado. Bueno, este es exactamente el mismo guión calcado de Madagascar. Madagascar, la película Madagascar, viste el dibujito, sí. Bueno, hay un león, un hipopótamo, una jirafa, una cebra. Bueno, llegan a Madagascar, ahí están los malvados Fosa, que son los que se comen a los lemures, y los lemures están dirigidos por el rey Lucien, que es muy tonto, que es muy simpático y divertido, pero le tiene mucho miedo a los Fosa. Entonces llegan ellos, expulsan a los Fosa, y todo es paz, amor. Es más, hay un jueguito hacia el final con la coronita que tenía el rey Lucien, de si se la queda él o se la da el león. Bueno, después se la termina quedando él. Y ese quédate la voz es, sí, quédate la voz que parezca que tenés un país, pero acá ya ahora dirigimos nosotros, ¿no? Esta es la película de Madagascar, digo, donde efectivamente lo que se hace es exactamente el mismo guión que históricamente hizo Walt Disney, es decir, fortalecer la idea del imperialismo, de que Estados Unidos va a otros países, porque está todo lleno de malvados dirigentes que hay que sacar para que los pueblos sean felices, ¿no? Y te lo empiezan a enseñar desde chiquitito, y también, el grande que mira al lado del niño, también entra ahí ese discurso, ¿no? Porque ni siquiera lo analizamos, ¿no? Y así hay un montón de películas, por ejemplo, uno de los Batman, directamente, el Batimóvil era un arma hecha por el complejo militar industrial de los Estados Unidos. El Guasón en una escena le está colgando y le dice a Batman, vos no me podés torturar porque vos sos el bueno, y yo, mirá, estoy colgando acá, si yo estuviera a tu lado te torturaría, pero vos no me podés torturar. Cosa que le estás poniendo a un niño de 8 años, de 7 años, la idea de que está bueno torturar, ¿entendés? Porque imagínate la impotencia que siente Batman, la misma impotencia que siente el niñito este de 7, 8 años, que está viendo al Guasón, que ya para esa altura lo odias, ¿entendés? Diciendo, vos no me podés torturar, casi como desafiando, pero no a solo a Batman, sino a una audiencia infantil. Ese tipo de brutalidades ven nuestros pibes, nuestros niños, nuestras niñas, cuando consumen productos de Hollywood. ¿Cuál es la contrarrespuesta? No prohibamos, no se trata de prohibir. Si el niño o la niña quiere ir al McDonald's, bueno, démosle el gusto, ¿sí? Démosle el gusto y disfrutemos con ellos el momento. Veamos la película, después hablemos. ¿Entendés? Vos tenés que hablar con los niños para ir fomentando el sentido crítico. No tenés que prohibir, porque la prohibición lo único que hace es generar deseo de verla, deseo de comer en un McDonald's. Es decir, después aclaran, mira que esa comida no es tan buena, que tiene grasa, que está hecha, vaya a saber cómo, bueno, después, pero que se saque el gusto el niño, y a ir forjando la conciencia antiimperialista
el sentido crítico, ¿sí? E ir fomentando la construcción de herramientas mentales para que la persona pueda estar en este sistema sabiendo lo que es este sistema y sabiendo a qué apunta, que es, bueno, tener un imperio que ahora está en decadencia, ¿no? Tenemos que decirlo, por eso también estamos viendo lo que estamos viendo, porque está refugiando en su patio trasero, porque ya en el mundo cada vez se le hace más difícil, se sobreextendió el imperialismo norteamericano, evidentemente, y está perdiendo en la competencia fundamentalmente contra China, pero también contra los BRICS. Y bueno, y a partir de ahí empezar a fortalecer nuestras defensas, ¿entendés? Como pueblos, ser más sabios y poder enfrentar toda esta brutal ofensiva que de hace décadas, ¿no? Vienen ejerciendo a través de Hollywood, que ahí es donde están los productos más cuidados, ¿no? Los productos que van a llegar a nuestros países y van a hacer una explosión en nuestras conciencias. Cuando dices que esta forma de ver nos enseñan desde chiquitos, y justamente desde la psicología o desde la neurociencia, que el ser humano desde la concepción hasta los 7 años son como una esponja que van succionando todo lo que está a su paso, ¿no? Y justamente las películas que nosotros le entregamos el celular para que puedan ver dibujitos comunes, pero sin embargo ellos están trabajando en la mente para que cuando sean grandes puedan ser disociados. Esa palabra disociado también habría que aclarar, ¿no? Totalmente, sí. Se habla de disociación inducida, es decir, vos te ves en los ojos del dominador, ¿no? Vos te ves en la cara, en el rostro del dominador, y no te ves al espejo, ¿sí? Entonces ellos dominan tu identidad. De esto habló mucho un psiquiatra de Argelia, cuando se estaba liberando ese pueblo, llamado Frantz Fanon. Frantz Fanon hace un libro que se llama Los condenados de la tierra, donde habla precisamente de esto, ¿no? Cómo en los ojos del dominador, el dominado mira su propia esencia, ¿no? Y por lo tanto no la encuentra nunca. Esa disociación es, por ejemplo, la que vive hoy la gente que sigue apoyando a este gobierno. Que dice, bueno, pero ahora estamos mejor. ¿Y en qué estás mejor? No sé, pero bueno, esta gente sacó a los otros, ¿sí? Entonces, le han generado tanto odio por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que se olvidan que la mayoría de ellos, si se compró un autito, fue en el 2011, en el 2012, en el 2013, se olvidan de que teníamos el mejor salario de América Latina, se olvidan en definitiva de todo lo que lograron en aquel momento. Te disocian, lo hacen porque manejan el discurso. Entonces, por eso es importante salir de la pantalla, salir de los celulares y poder afrontar lo que es una real digamos, lucha contra este sistema. Te disocian de tu identidad, y por eso también tenemos que recuperar, como no me cabe duda de que vos, Juan, y muchos integrantes de la comunidad boliviana lo hacen, y eso es un gran poder que tiene la comunidad boliviana, digamos, recuperar los ritos ancestrales, las costumbres, la forma de ser, la cosmovisión de los pueblos originarios, la cosmovisión de nuestros pueblos, en contraposición con lo que es la cosmovisión de los norteamericanos, que bueno, esto, lo que está promoviendo Milei, el individualismo, el sálvese quien pueda, la competencia, ¿no? Esto, por otra parte, hay que decirlo, no es algo que los Estados Unidos hagan así porque sí. En la década de los 80 se habían desclasificado unos documentos que se habían hecho en Santa Fe, Estados Unidos, que es donde tienen un más importante tanque de pensamiento del complejo militar industrial y de la dominación imperial de los Estados Unidos. En Santa Fe, donde se hizo la bomba atómica, en Santa Fe, donde se hacen investigaciones sobre la complejidad para ver cómo dominar a nuestros pueblos, ¿sí? Entonces, en 1988 más o menos salió el Santa Fe 2, donde hablan, bueno, donde rescatan a Gramsci, dice, hay que hacer lo que decía Gramsci, que dice que, bueno, existen los gobiernos elegidos, ¿no? Los diputados, presidentes, pero nosotros tenemos que dominar a la burocracia estable, poder judicial, por ejemplo, ¿no? Y dice, tenemos que hacer una batalla cultural donde lo que promovamos sea las ideas de individualismo,
Eso lo dice en el 88, y yo cuando escucho a Milei hablar de Gramsci, de la batalla cultural, del individualismo y todo esto, digo, bueno, es un fiel alumno del documento de Santa Fe. Un doctrinario, por supuesto, por eso lo cuidan tanto, pero bueno, ¿sabés cuál es la ventaja que tenemos nosotros? La verdad. ¿Cuál? Y la verdad tiene un poder por sí sola, y eso es lo que tenemos que construir. La verdad, la identidad, son elementos que son muy poderosos y hay que acudir a ellos. Sergio, te quiero agradecer por tus palabras y compartir tus conocimientos. Ojalá en los próximos programas también vos estés. Tus palabras de despedida, hermano. Bueno, Juan, para mí es un orgullo y una alegría estar compartiendo con vos. Sé de tus cualidades y sé que sos un incansable y un imprescindible. Vos podés contar conmigo, vos sabés que yo estoy a tu servicio y cada vez que pueda por ahí hablar de estas cosas que me parecen tan importantes, vos contá conmigo porque para mí es una gran alegría compartir estas informaciones contigo y con toda la audiencia, a la cual mando un gran saludo. Abrazo enorme para todos en estudio y bueno, simplemente a tu disposición, tu soldado. Gracias, hermano. Hasta pronto. Él es Sergio Guilli, presidente de ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, autor de Hombre Nuevo, Mujer Nueva, un ensayo sobre la transformación revolucionaria de la personalidad. Y ellos lo pueden, sus videos pueden verlo en YouTube como ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva. Vamos a la tanda. El movimiento nacionalista revolucionario MNR fue fundada el 7 de junio de 1942, siempre como punto de referencia en pleno Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial termina en 1945. Entonces, el partido en Bolivia se estaba creando en 1942. Por un grupo de políticos bolivianos, entre ellos estaba Víctor Paz Estensoro, Hernán Siles Suazo, Walter Guevara Arce, Carlos Montenegro y José Cuadros Quiroga. Ellos fundaron el Movimiento Nacionalista Revolucionario Nacional. Movimiento Nacionalista Revolucionario. El partido surgió con la misión de desafiar el dominio de la oligarquía minera, donde estaban los varones del estaño, como Patiño, Churchill, Aramayo, que dominaban como su propiedad las minerías de Bolivia, Potosí, siglo XX y otros, ¿no? Elecciones de 1951. El MNR ganó las elecciones presidenciales, pero el gobierno militar de ese entonces, en 1951, se negó a entregar el poder, lo que generó el contexto propicio para la insurrección popular, porque nosotros los bolivianos ya nos habíamos concientizado de qué era un país y de qué era un derecho. Porque nosotros antes de la guerra o después también todavía fuimos pongos. Nosotros todavía estábamos en la duda de que si el campesino o el indio tenía alma o no tenía alma. Cuando fuimos a la guerra del Chaco en 1932 al 35, pudimos intercambiar conocimientos entre los campesinos, entre los mineros que ya estaban politizados, y otros del oriente boliviano también, pero mayormente del occidente que fuimos, y cuando volvimos ya con una tierra fértil, un cerebro dispuesto a conocer, y en 1951 nosotros vimos la oportunidad de poder cambiar nuestro destino, y cuando ganó Víctor Paz Estensoro no ha podido posesionarse porque el gobierno militar del que estaba gobernando no entregó. Y entonces el pueblo se levantó. La revolución de 1952
tras el golpe militar, la Revolución Nacional estalló en abril de 1952, liderada políticamente por Hernán Siles Suazo, que en su momento hablaremos también de él, y con la participación activa de mineros y campesinos. Presencia de Paz Estenssoro. La revolución culminó con la asunción de Víctor Paz Estenssoro a la presidencia el 15 de abril de 1952, marcando el inicio de un nuevo gobierno y la implementación de importantes transformaciones que hasta el momento mucha gente lo valora, pero hay que ver el trasfondo de todo eso. Principales reformas del gobierno del MNR, por ejemplo, que se valora la nacionalización de las minas. Se nacionalizaron las grandes empresas mineras en octubre de 1952, buscando así el control nacional de la producción minera. La reforma agraria. Se produjo la reforma agraria en agosto de 1953 con el objetivo de redistribuir la tierra y lograr una justicia social, que eso no fue posible porque las tierras se repartieron entre la élite, las más privilegiadas y las más improductivas a los campesinos, para decir que se repartió, pero sin embargo se apropiaron los territorios más productivos, la oligarquía. También se logró el voto universal, donde antes de eso las mujeres o los que no sabían leer y escribir no podían votar. Se implementó el voto universal en julio de 1952, ampliando los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y Víctor Paz Estenssoro fue un abogado y político boliviano que gobernó Bolivia como presidente en 4 ocasiones. Sabemos que un gobierno no solamente afecta durante su gobierno, sino que también deja leyes que van condicionando por décadas. Y entonces, como gobernó 4 veces, en 1952 hasta 1956, 1960 hasta 1964, 1985 hasta 1989, 1969 fue interrumpido por un golpe de Estado, donde también dio inicio las dictaduras, ¿no?, de los gobiernos militares, pero eso también vamos a ampliar. Víctor Paz Estenssoro fue ministro de Economía antes de ser presidente. Ocupó el cargo de ministro de Economía en el gobierno de Enrique Peñaranda. Entonces, nosotros hablamos de Víctor Paz Estenssoro desde 1952, pero yo me puse a pensar y averiguar, a ver, ¿quién es este? ¿Quién es su familia? ¿De dónde viene? Él ya desde 1941, un año antes de formar el partido del MNR, él ya era parte del gobierno militar. Él era, a ver, ¿qué cargo ocupaba? Él ocupó el cargo de ministro de Economía en el gobierno de Enrique Peñaranda 1941. Luego, como ministro de Hacienda y Estadística en el gobierno de Gualberto Villarroel 1943-1945. Gualberto Villarroel, sabemos la historia, que ha sido ahorcado también por traición de estas personas. O sea que Víctor Paz Estenssoro estuvo siempre gobernando Bolivia desde antes de 1952. Él era ministro desde 1941. Imagínense por qué Bolivia era la república limosnera. ¿Por qué nuestros abuelos, nuestros papás siempre fuimos excluidos? Nunca fuimos parte de la república, ni siquiera de esa limosnera. Nosotros estábamos excluidos en la miseria. No teníamos salud, no teníamos educación, no teníamos nada. Si querías tener algo, tenías que ir a las ciudades. Porque nosotros, el interior, las provincias, no teníamos casi nada más que la policía para controlar. El movimiento nacionalista revolucionario MNR participó en el inicio de los gobiernos militares en Bolivia. De una manera particular, su propio vicepresidente René Barrientos y Alfredo Obando Candia
lideró el golpe de Estado que derrocó al gobierno del MNR y dio inicio casi 2 décadas de regímenes militares en 1964. Víctor Paz Tensoro estaba gobernando en 1964. Su vicepresidente, René Barrientos, le da golpe de Estado a Víctor Paz Tensoro. ¿Por qué? Habría que estudiar quién fue René Barrientos, porque nada es casual. Todo tiene un fin, un objetivo, una causa. Eso es Víctor Paz Tensoro, la familia Paz, que gobierna desde 1941, y habría que ver también quiénes fueron sus padres de Víctor Paz Tensoro, familiares, y después sus descendientes de Víctor Paz Tensoro o de sus papás. Hoy el presidente Rodrigo Paz Tensoro, su papá, nuestro presidente de nuestra generación, el que nos condenó, nos horadó el futuro de nuestro desarrollo pleno como ciudadanos, de todos los que tenemos 40, 50 años, Jaime Paz Zamora fue el que nos hipotecó el futuro. Ahora su hijo, Rodrigo Paz Tensoro, el actual presidente, va a hipotecar el futuro, horadar el futuro de nuestros hijos. Increíble la historia, ¿se dan cuenta? Jaime Paz Zamora era primo de Víctor Paz Tensoro. Familiares, ¿se dan cuenta? ¿Quiénes nos han gobernado? Esa es la casta antipatria, los vendepatrias. En ese momento de los 52, del que todos hablan como si fuera algo positivo, fue gracias a que acá en la Argentina estaba gobernando Juan Domingo Perón, desde antes del 45, como también ministro de Hacienda acá en la Argentina, Juan Domingo Perón, y luego fue presidente en 1946 hasta 55. Del 46 al 55, 9 años de gobiernos en la Argentina, 9 años de progreso. Él influyó en Víctor Paz Tensoro. En todos los países, así como nosotros hemos tenido gobiernos populares en toda Latinoamérica con Hugo Chávez, Fidel Castro, Evo Morales, Lula da Silva, Fernando Lugo en Paraguay, en la Argentina con Néstor Kirchner, en Ecuador con Correa. En la época de los 50 también habían esa oleada popular donde los pueblos se han dignificado. ¿Y cómo han podido apagar eso? Con la dictadura. En Bolivia, en 1964, su vicepresidente le da golpe de Estado a Víctor Paz Tensoro y empieza la secuencia de dictadores militares hasta la llegada de 1982. También otro del MNR, pero que le han expulsado, que Víctor Paz Tensoro le traicionó, a Hernán Siles Suazo. Lo llaman a Hernán Siles Suazo y asume, y también le da golpe económico, el poder económico. Había una inflación y el vicepresidente, ¿quién era? Jaime Paz Zamora, el papá del presidente actual de Bolivia, de Rodrigo. Jaime Paz Zamora le traiciona y renuncia a la vicepresidencia y deja solo a Hernán Siles Suazo. Y a Hernán Siles Suazo no le queda otra más que, para evitar mayores problemas, entregar el gobierno a un gobierno democrático. Así se ha recuperado la democracia en Bolivia. Hernán Siles Suazo sería nuestro Raúl Alfonsín acá en la Argentina. Juan Domingo Perón, en 1945 al 55, que lo dieron golpe de Estado en 1955, él tenía este plan. El proyecto de los estados hispanoamericanos, Juan Domingo Perón, proponía crear un bloque de naciones sudamericanas para contrapesar el poder de Estados Unidos. El plan buscaba la unión económica y política de países como Argentina y Chile, que a su vez se abrió la adhesión de otras naciones
para defender la soberanía de los países hispanos ante el predominio estadounidense y reorientar el comercio hacia el interior de nuestra región suramericana. En 1952 el presidente de Paraguay era Federico Chávez. Él fue presidente desde 1949 hasta su derrocamiento en mayo de 1954. Un golpe que allanó el camino para la dictadura de Alfredo Stroessner, quien asumió el poder en 1954. Alfredo Stroessner, también un militar golpista, dictador del Paraguay. Gracias a este dictador está como está el Paraguay. Paraguayos en todo el mundo, así como nosotros los bolivianos en el mundo, los hermanos peruanos en el mundo, porque si esos países se desarrollaban como estaban desarrollándose, no tendrían necesidad de salir como inmigrantes, tendrían que salir como turistas para conocer el mundo, no como inmigrantes. Su legado de este presidente fue el legado de Federico Chávez, presidente de Paraguay de 1949 a 1954, se centra en las obras de infraestructuras, obras como la fábrica de cemento de Bellamí, la escuela de policía y el Banco Central del Paraguay, y en la promoción de instituciones castrenses y culturales. Se expropiaron, o es como decir, nacionalizaron tierras en Capiatá, para asentar el Colegio Militar Mariscal Francisco Solano López. Otro paraguayo, Francisco Solano López, otro patriota del Paraguay, latinoamericano, que también tenemos que conocer y estudiar. Y se inauguró la estación del Hospital Central del IPS. Su mandato fue truncado por un golpe militar en el 54. ¿Se dan cuenta? Solo los golpes militares pueden romper los proyectos populares y nacionales. En 1953 el presidente de Perú fue Manuel Odría, quien se encontraba en su gobierno militar que duró de 1948 a 1956. Odría asumió la presidencia tras un golpe militar y gobernó hasta ese año. El legado del gobierno de Manuel Odría en Perú se caracteriza por un desarrollo de infraestructura y modernización del país, con obras públicas como el Hospital del Empleado y la reconstrucción de Cusco. También se enfocó en la modernización militar y de la defensa nacional, una reforma fiscal y mejoras en la educación y la salud pública. Esos fueron el contexto de esa época de 1952, que tanto en Bolivia lo recordamos, pero nunca nos dimos cuenta que estos son la familia Paz, son los que nos han mantenido en la República Limosnera, el MNR, claro, como partido. Cambiaban de nombres probablemente, pero siempre gobernaron ellos, hasta con los gobiernos militares. Los gobiernos militares gobernaban, pero el MNR estaba presente ahí. ¿Qué es lo que hicieron? Una república limosnera. Ahora les quiero mostrar para los que van a ver en YouTube, un video, pero ustedes van a escuchar. Esa familia Paz, a la cabeza del MNR, participaron en golpe de Estado. El 71 con Banzer participó en golpe de Estado del MNR. 79, me acuerdo perfectamente porque yo estuve en cuartel 78, un solo año tenían 3 presidentes, 3 generales. 79, golpe de Estado, golpe de Todos Santos. Natuchubuch, presidente golpista. Su embajador, su canciller, Guillermo Bedregal, la mano derecha de Víctor Paz, golpistas.
Y ahora acusan al movimiento indígena, al MAS. Pregúntense, todo el que se pregunte, ¿dónde viene? Dicen, hay que dejar de vivir del Estado. ¿Cuántas familias Paz vivieron del Estado desde el 52 hasta ahora? Es una cuestión de reflexión. Pero también, compañeras, compañeros, empiezan gobernando con mentiras. Yo también creí, no digo no, a partir del 8 de noviembre no va a faltar combustible. ¿Cómo está el combustible? ¿Hay o no hay, compañeras, compañeros, en este momento? Ayer en la mañana me llamó un compañero de Riberalta. Por tema de combustible, apenas viene un delegado del municipio de Riberalta. No hay combustible. Nos mintió, nos engañó, nos mamó. Y ayer Antaire dice, recién de acá 2, 3 semanas. Al día siguiente de la posesión de Rodrigo Paz, presidente, una caravana, a mí me ha sorprendido, 900 cisternas, yo aplaudiendo. Y los transportistas dicen, la mitad eran vacíos. ¿Cómo es eso? A las nuevas generaciones, a las juventudes, es un derecho hacer política. Proyéctense políticamente, pero la política no se hace con mentiras, no se hace con engaños, compañeras, compañeros. Si el gobierno durante la campaña miente, después del presidente miente, ¿cómo terminará? Ojalá pueda mejorar. Ojalá pueda mejorar, dice, ¿no? Y los jóvenes, proyéctense. Yo digo, ¿no? A los jóvenes, traten de no mancharse en nada, porque cuando sos profesional, te dedicas a la política, ellos revisan todo tu pasado, y si vos tienes algo negativo, ellos con eso te van a extorsionar. Y si no es eso, también te plantan pruebas, así como persiguen a nuestros líderes históricamente. A Lula lo encarcelaron sin pruebas, simplemente por una falsa denuncia. A Lugo en el Paraguay también lo inventaron hijos porque era cura y tenía hijos una docena, todo, y le dieron un golpe parlamentario. En la Argentina lo mismo. No hay pruebas, solo denuncias. Y esas denuncias son denuncias que ni siquiera nos afectan como ciudadanos, sino que son transacciones de empresarios y Estado. Pero no hay pruebas y lo condenan. En Bolivia lo acusan, igual que el 2016, inventaron un hijo con documentación, con certificado de nacimiento. No pudieron con eso, inventaron un niño, trajeron un niño en televisión, mostraron. Y con Gabriela Zapata, ¿todo para qué? No a la modificación de la Constitución. Así manipulan, así estafan, así someten al trabajador. Nosotros trabajando horas extendidas y hay veces privándonos de algunas cosas que deseamos. Nada es casual. La familia Paz, sabemos quiénes son y no tienen derecho de poder hacer lo que quieren hacer. Respeten al pueblo. Son gobierno legal, legalizado por unos delincuentes. Sabemos quiénes son. El órgano electoral, el órgano judicial, el gobierno de Lucho Arce, todos esos delincuentes han legalizado este gobierno. Pero no es legítimo, sépanlo. La legitimidad te lo va a dar el pueblo. Y estamos dispuestos a defender la patria. Cuando la patria está en riesgo, no tenemos otra opción más que defenderla. El mundo está viviendo una situación crítica.
como en la época de la Guerra Fría, todos se están armando con armas modernas. ¿Y eso para qué? Nosotros como ciudadanos lo único que podemos hacer es aprender a elegir a nuestros presidentes, porque estos presidentes son los que van a aprobar, son los que van a estar a favor, en contra de la paz, de la humanidad, de la vida. Estos presidentes son los que van a condicionar nuestro destino como seres humanos y como planeta. El África, nosotros lo conocemos como un continente muy empobrecido, pero rico en muchos recursos estratégicos que hoy nosotros usamos, nos beneficiamos, desde las netbooks, las computadoras, en la tecnología de los satélites, en todo, en la inteligencia artificial. Ellos lo tienen y nosotros también. Pero ¿quiénes se apropian? El imperialismo norteamericano y sus lacayos y sus parásitos, que son como los europeos y otros países europeos, ¿no? A ver, en Burkina Faso, un país que está ubicado en África Occidental, donde es un país sin salida al mar, o sea, como Bolivia, porque Chile nos enclaustró, todo por los ingleses, también por Inglaterra. Chile no le pertenece a Chile, sino que a corporaciones privadas. Entonces, Burkina Faso limita con Mali al norte, al noreste con Níger, al noreste Benín y Togo al sur, y Costa de Marfil al sur precisamente, ¿no? Ahí está ubicado Burkina Faso, en pleno África Occidental. Ahí entró un gobierno joven del que se está viendo, y quizá usted lo han visto en las redes, es un soldado, un militar de boina roja, Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré es un militar burkinés con el rango de capitán. Es el actual presidente interino de Burkina Faso desde el 6 de octubre del 2022, tras el golpe de estado del 30 de septiembre del mismo año, que derrocó al presidente interino Paul Henry Sandaogo Damiba. A sus 37 años, Ibrahim Traoré es el tercer líder estatal en ejercicio más joven del mundo y el presidente en ejercicio actualmente, el más joven del mundo, Ibrahim Traoré. Y vamos a ver un videito, luego ustedes lo van a escuchar. Empecé a comprender que nos lavan el cerebro para que aceptemos lo que ellos quieren. Es su narrativa la que nos obligan a aprender, y hoy, más que nunca, me doy cuenta de que han manipulado especialmente la mente de los africanos. Señores, si se ponen a pensar, Traoré tiene razón. Desde niños nos sentaron frente a una pantalla. Nos dijeron quiénes eran los héroes, quiénes los villanos, quiénes merecían libertad y quiénes no. Nos hicieron aplaudir conflictos que no entendíamos y llorar por banderas que no eran las nuestras. Así comenzó el mayor experimento psicológico de la historia, la conquista de las mentes. Hollywood, CNN, Disney, Netflix, nombres distintos, misma maquinaria. Un mismo guión. Occidente siempre salva al mundo. El enemigo siempre tiene acento ruso, piel morena o turbante en la cabeza. Caen sobre pueblos que nunca atacaron a nadie. Pero en las pantallas, los misiles tienen música heroica, y los aplausos suenan más fuertes que los gritos. Occidente no solo fabrica armas, fabrica percepciones, y con ellas fabrica obediencia. A los africanos les contaron que eran pobres, que necesitaban ayuda, que no podían solos, que su historia empezó cuando los europeos llegaron. Pero la verdad es otra. El oro, el coltán, el litio, el cacao, el petróleo,
Todo lo que alimenta la modernidad occidental sale del suelo africano. África no fue pobre, fue saqueada. Y para que el saqueo continuara, había que convencerla de que no valía nada. Así nacieron las escuelas coloniales, los medios subvencionados, los préstamos del FMI y las ONG humanitarias, que dan limosna con una mano y roban con la otra. El control ya no se impone con cadenas, se impone con ideas. Los medios repiten: democracia, derechos humanos, libertad de prensa, pero solo aplican esas palabras donde conviene a sus intereses. Si un país defiende su soberanía, lo llaman dictadura. Si entrega sus recursos, lo llaman democracia. Nos hacen sentir vergüenza de nuestra cultura, de nuestros valores, de nuestra espiritualidad. Nos venden su caos como progreso y nos convencen de que ser libre es consumir lo que ellos fabrican. Pero algo cambió. Naciones enteras están despertando del hechizo. África, Asia, América Latina, ya no quieren ser escenario, quieren ser protagonistas. Traoré no habla solo de Burkina Faso, habla de un continente cansado de la hipnosis, de una generación que ve en su piel su idioma y su historia, una fuerza, no una debilidad. Y esa conciencia se expande como un incendio. China rompe el monopolio tecnológico, Rusia rompe el monopolio militar, África rompe el monopolio moral, y el sur global comienza a escribir su propia película. Tal vez el campo de batalla más grande no esté en Ucrania ni en Gaza. Está en nuestras mentes, porque cuando controlan lo que pensamos, ya no necesitan cadenas para dominarnos. Traoré lo entendió. El enemigo no es solo el que roba tus recursos, sino el que te convence de que no los tienes. Y mientras las luces de sus pantallas siguen brillando, en el silencio de África, comienza la verdadera revolución, la del pensamiento libre. Él es el presidente de Burkina Faso. Bueno, ojalá África se pueda liberar y que también tenga dignidad ese pueblo, ¿no? No vemos cómo está en Yemen, cómo están acá en nuestro mismo barrio de acá de la Argentina, en Buenos Aires, los africanos, ¿no? Que vienen de ¿dónde son? De Senegal y otros de Togo, no sé qué países africanos que están en el mundo, y también tenemos haitianos. ¿Pero por qué? Porque justamente los gobiernos se someten al poder imperial de Estados Unidos, donde ellos te llaman, si vos entregas tus recursos naturales, tu territorio, y estás a favor de ellos, como el caso de acá de la Argentina, dicen que eso es democracia. ¿Por qué? Porque me dejas meter, sacar, hacer lo que yo plazca. Pero cuando le decimos, no, este territorio es soberano, vos querés nuestro litio, nuestro petróleo, el agua, los alimentos, está bien, estamos para compartir, pero también tiene un costo, tenés que pagar. ¿Cómo es eso que tengo que pagar? Yo soy Estados Unidos y vos tienes que entregarme. En caso contrario, te doy golpe de estado y te derroco. Depende de vos. Y ahí está, nos llaman terroristas, nos llaman regímenes, nos llaman de dictadura. Solo el pueblo debe empoderarse, debe saber elegir a sus autoridades. Desde la elección del presidente de familia, de escolaridad, desde elegir a nuestros delegados en los sindicatos para que ellos elijan a los presidentes o secretarios generales, después la CGT o allá en Bolivia la COP, los maestros, los médicos, todos ellos tienen que organizarse y saber elegir. Metropolitana, la radio del pueblo.